continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Julio Matos. Buenos días, amigos, gusto en saludarlos. Transcurría el año de 1829 y en los vastos territorios de la América del Sur, que bajo la dominación de la corona española habían constituido el virreinato del Río de la Plata, se desarrollaban procesos de lucha, de enfrentamiento, que obviamente traían mucho sufrimiento a quienes lo debían padecer, pero que en virtud de que de lo viejo nacía lo nuevo, podremos asimilarlo a los dolores del parto. Algunas partes de esos vastos territorios, como el Paraguay, se habían constituido en estado independiente. De este lado del río Uruguay, lo que otrora había sido la Banda Oriental y durante el ciclo de la Revolución Artiguista, la Provincia Oriental, se encaminaba lenta pero inexorablemente a la conformación de un Estado segregado de la Confederación Argentina, el Estado Oriental del Uruguay. Y en la Argentina, las luchas entre unitarios y federales prefiguraban el país que nacería, si estaría subordinado exclusivamente a los intereses de la oligarquía comercial porteña o si también tendrían arte y parte en ese país las provincias del interior. Pero claro, los conflictos se dirimían en el campo de batalla, eran guerras civiles y era el sufrimiento para los habitantes de dichos territorios. Y en esas circunstancias, con ese telón de fondo, en agosto de 1829, cruza el charco una argentina, María de la Encarnación Sanginés, viuda, y sus 9 hijos. Venían huyendo de las persecuciones que los federales de Juan Manuel de Rosas aplicaban a los unitarios, y se ve que esta era una familia que tenía vinculaciones políticas con los unitarios porteños, y huyendo a dichas persecuciones, buscando lo que busca toda madre, un lugar donde vivir y criar a sus hijos, se resolvió y vino a este lado del Río de la Plata, a este lado del río Uruguay, y aquí en Montevideo se estableció. Aquí fue incorporada a la sociedad uruguaya con su familia, fue aceptada, tuvo una oportunidad, lo cual nos permite recoger una primera conclusión, y es que la tradición del refugio para quienes son perseguidos injustamente en sus lugares de origen es anterior inclusive al Uruguay como país y conforma una de las tradiciones más nobles, más puras, más generosas y más solidarias que nos definen como sociedad, porque implican una actitud que luego, a lo largo de los casi 200 años de historia, se ha mantenido en todas las circunstancias. De estos 9 hijos de doña María de la Encarnación Sanginés, me interesa rescatar uno, Jacobo Dionisio Varela Sanginés, porque este refugiado porteño decidió quedarse en el Uruguay, formar su familia en el Uruguay, tener sus hijos en el Uruguay y trabajar en el Uruguay. Y de aquí saco una segunda conclusión con carácter general, que es la de que muchas veces los refugiados se integran en las sociedades que los reciben y les aportan lo mejor de sí y les devuelven parte de lo que de dichas sociedades recibieron. En este caso, Jacobo Dionisio Varela se casa con una dama oriental, Benita Berro,
integrante de una familia patricia vinculada al Partido Blanco, hermana de quien décadas después sería el presidente Bernardo Prudencio Berro, y con esto saco una tercera conclusión: como un emigrado porteño unitario y por lo tanto vinculado políticamente al Partido Colorado, se casa con una dama oriental patricia vinculada al Partido Blanco. Quiere decir que a pesar de los enfrentamientos que se dirimían en las cuchillas, a pesar de todo ello, la integración era un factor que también jugaba en aquella sociedad y que la marcaba desde sus inicios. ¿Por qué rescato de este hecho personal, pequeño, anecdótico, de la vicisitud de una persona casi 200 años después lo traigo presente? Porque Jacobo Dionisio Varela y Benita Berro tuvieron 4 hijos. Tuvieron 8, pero 4 murieron, como era normal en aquellas épocas, en los primeros meses de su vida, pero 4 sobrevivieron, y uno de ellos, Pedro José Varela Berro, entraría 30, 40 años después por la puerta grande de la historia nacional uruguaya, porque fue el reformador de la escuela pública uruguaya, el que hoy conocemos como José Pedro Varela, que entonces, y vengo cerrando el círculo, era hijo de un refugiado que no solo se asiló en el Uruguay, sino que encontró tierra propicia para vivir, y que no solo le devolvió a la sociedad que lo integró y que lo aceptó y que lo protegió lo que recibió de ella, sino que su descendencia, y en este caso concreto este ilustre hijo, realizó una contribución notable a lo que fue la conformación de nuestra sociedad hasta hoy. Pero que el Uruguay sea tierra de refugio, tierra de protección a los perseguidos, es la otra cara de la moneda, porque cuando los uruguayos fueron perseguidos en su tierra, tuvieron lugares del mundo en donde encontrar ese refugio que otrora brindaron a otros. Y el caso más peculiar es el de Aparicio Saravia, que fue un neto habitante de frontera y que cuando fue perseguido en el Uruguay se encontró refugio en las tierras de Río Grande del Sur, en las tierras del Imperio brasileño y luego de la República Brasileña. Y si avanzamos con el mismo tema, pero avanzamos en el tiempo, podemos advertir cómo José Valle y Ordóñez, el jefe del Partido Colorado durante muchas décadas, 2 veces presidente de la República y alguien que marcó con su presencia toda una época y que impregnó huellas que conformaron la sociedad uruguaya que hasta hoy se mantienen, también tuvo una actitud de apertura, también abrió a la sociedad uruguaya a los refugiados políticos, y los obreros con ideas anarquistas o socialistas, italianos, catalanes, asturianos, franceses, que debían venir de la vieja Europa perseguidos por la reacción ultraconservadora, encontraron en estas tierras también un lugar donde afincarse, donde poder vivir en paz y donde poder contribuir y dar lo mejor de sí al desarrollo de esta sociedad. ¿Qué decir, a medida que fue transcurriendo el siglo XX, del refugio que encontraron aquí los republicanos españoles, las víctimas de la guerra civil en España y luego, durante la conflagración mundial, la Segunda Guerra Mundial, importante cantidad de migrantes de Europa Oriental, fundamentalmente de origen judío, encontraron en estas tierras el refugio que no había en el lugar donde habían en sus lugares de origen, porque el refugio tiene esa impronta, esa característica. Se acepta a quien es perseguido por razones políticas o por razones religiosas o por cuestiones raciales, se acepta sin preguntarle nada, sin que ello implique aceptar sus puntos de vista, ni sus ideas, ni su religión. Simplemente se le da un lugar en la tierra para que pueda vivir en paz como cualquier ser humano. Y la sociedad que practica esta costumbre se enaltece a sí misma, se engrandece a sí misma y se hace más buena y más fuerte, porque en la medida en que la generosidad y la solidaridad son valores que se impregnan en la sociedad, esta sociedad se fortifica
y se hace más saludable. Si el refugio y la tradición de que Uruguay sea tierra de refugio correspondió a un mundo en el que había perseguidos, corresponde que nos preguntemos, ¿eso ha cambiado ahora? ¿Hoy no hay perseguidos políticos, religiosos o raciales? Y tengo delante mío un ejemplar de la Nobel publicación floridense Sur, el diario, correspondiente al martes 24 de junio del 2014, que en su página 8 trae un pequeño cable que voy a leer textualmente y cuyo título es Récord, y dice así: el alto comisionado para los refugiados de la Organización de Naciones Unidas anunció que en el mundo existen actualmente 51.200.000 personas en la situación de refugiados, superando la cifra registrada durante la Segunda Guerra Mundial. Los casos de Siria y la República Democrática del Congo son la mayor contribución al aumento. Quiere decir que el drama de la intolerancia, el drama de la persecución, el drama de la emigración por razones de opinión, de religión o de raza, es un fenómeno lamentablemente presente en este mundo del siglo XXI tan globalizado y tan desarrollado en otros aspectos. Por eso hace bien el presidente Mujica cuando, continuando una tradición que él no inventó, que ni siquiera tiene un origen en la izquierda uruguaya, sino que se remonta a los orígenes de la sociedad oriental, cuando eran otros los partidos dominantes, hace bien el presidente Mujica en tomar la iniciativa de aceptar refugiados de Guantánamo que son perseguidos políticos y de aceptar niños sirios con sus familiares que son también perseguidos políticos, víctimas de una guerra civil espantosa. Cierro el círculo y entonces pretendo de que a la luz de la somera relación que hicimos de lo que es a lo que han sido las tradiciones, las mejores tradiciones orientales a lo largo de sus casi 2 siglos de historia, ver la continuidad que tiene con la actual práctica, con la actual intención del presidente de la República de seguir consolidando esa tradición de que esta tierra y este pueblo sean tierra y pueblo de refugios y donde se acepte a quienes son perseguidos injustamente en todas las partes del mundo. Muchas gracias y nos veremos el próximo viernes. Esto fue Las opiniones que importan en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.